El Mencho murió. El CJNG podría estar enfrentando la mayor amenaza de su historia. Y no viene desde México. Mientras todos miran quién heredará el control del cártel, en Estados Unidos podría estar activándose algo mucho más peligroso. Un hombre que conoce todos los secretos del CJNG podría estar a punto de hablar. La noticia empezó como un rumor en radios de seguridad regionales. Después apareció en reportes internos compartidos entre mandos operativos. En pocas horas cruzó fronteras sin confirmación oficial pública. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, habría muerto. Y con él, el eje de control del CJNG entraba en incertidumbre total. Durante años, el Mencho no fue solo un líder criminal operativo. Fue el arquitecto de una estructura territorial flexible y agresiva. Supervisó expansión simultánea en varios estados estratégicos del país. Mantuvo rutas internacionales activas bajo presión constante. Y consolidó una disciplina interna poco común dentro del narcotráfico mexicano. Su figura funcionaba como punto de equilibrio entre facciones internas. Mandos regionales obedecían porque sabían quién tomaba decisiones finales. Las alianzas existían porque alguien podía garantizarlas con fuerza real. Las traiciones se contenían porque había consecuencias inmediatas. Sin ese centro de gravedad, el sistema empieza a moverse. En zonas clave como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, algo cambió. Operadores locales ajustaron patrones de movilidad en carretera. Algunas células redujeron exposición en corredores sensibles. Otras incrementaron presencia armada en municipios estratégicos. Señales típicas de reorganización tras la caída de un liderazgo central. La pregunta inmediata apareció dentro y fuera de México. ¿Quién va a tomar el control del CJNG ahora? Durante años circularon nombres posibles dentro del círculo cercano. Mandos regionales con poder armado propio fueron mencionados repetidamente. También familiares con acceso directo a decisiones estratégicas del liderazgo. Sin embargo, las sucesiones en organizaciones de este tamaño rara vez son limpias. El liderazgo no depende solo del apellido o la antigüedad. Depende del control real del dinero, de las rutas y de las armas. Depende también de quién puede sostener la obediencia territorial. Y esos factores casi nunca coinciden en una sola persona. Algunas versiones apuntaron hacia operadores históricos del occidente del país. Otras señalaron estructuras familiares con influencia logística profunda. También surgieron hipótesis sobre fragmentación parcial del mando. Nada confirmado, pero todo posible en escenarios de transición interna. El silencio del cártel alimentó aún más la incertidumbre estratégica. Mientras tanto, agencias estadounidenses comenzaron a observar movimientos distintos. No en laboratorios clandestinos ni en rutas fronterizas activas, sino dentro de expedientes federales abiertos desde hace años. Investigaciones financieras que nunca dejaron de avanzar en silencio. Allí estaba ocurriendo algo que casi nadie estaba mirando. Lo que podría ocurrir en Estados Unidos es más peligroso que cualquier disputa interna dentro del cártel. Porque la muerte de un líder no siempre define el futuro inmediato. A veces el verdadero riesgo aparece lejos del campo de batalla. En acuerdos judiciales negociados durante años en silencio. Y en declaraciones que todavía no han sido reveladas públicamente. Porque mientras todos observan quién heredará el trono del Mencho, casi nadie está mirando lo que puede estar pasando en Estados Unidos. Un hombre que conoce todos los secretos del cártel, el Queenie. Un operador que conoce cómo circula el dinero real del CJNG y que podría estar a punto de hablar.
Durante años, dentro del CJNG existía una división clara del poder interno. El Mencho controlaba la expansión territorial y la estrategia armada, pero otra estructura sostenía la estabilidad del cártel desde la sombra, una red diseñada para mover millones sin exposición directa. Ahí aparecía la figura de Abigail González Valencia, el Queenie. No era un jefe visible en videos ni mensajes públicos. No encabezaba convoyes ni coordinaba enfrentamientos armados. Su poder no dependía de territorios disputados en carretera. Dependía de empresas, intermediarios y circuitos financieros internacionales. Ese tipo de poder rara vez aparece en titulares. Era el único hombre dentro del CJNG que conocía el mapa completo del dinero. Sabía cómo entraban los recursos al sistema legal. Sabía cómo se redistribuían entre operadores estratégicos. Y sabía qué empresas funcionaban como cobertura financiera del grupo. Ese nivel de información no existe en ningún mando regional. El Queenie pertenecía además a una familia con estructura criminal previa al CJNG. Los llamados Queenies operaban antes del ascenso territorial del cártel. Construyeron redes financieras en varios estados estratégicos. Establecieron contactos empresariales dentro y fuera de México. Y desarrollaron mecanismos de lavado antes de la expansión actual del grupo. Cuando el CJNG comenzó a crecer rápidamente, esa infraestructura ya existía. No tuvo que construirse desde cero como ocurre en otros cárteles. Solo tuvo que integrarse a una organización en expansión violenta. Eso permitió financiar operaciones simultáneas en varios frentes. Una ventaja estratégica poco común en estructuras criminales mexicanas. Por eso su captura en 2015 no fue un arresto ordinario. Fue un golpe dirigido directamente al corazón económico del CJNG. No buscaba detener convoyes ni decomisar armamento pesado. Buscaba entender cómo circulaba el dinero del cártel y quién participaba realmente en ese circuito financiero. Su extradición posterior a Estados Unidos cambió el escenario completamente. Desde entonces permanece dentro de un sistema judicial federal, un entorno donde la información tiene valor estratégico acumulativo, especialmente cuando proviene de operadores financieros de alto nivel, y aún más cuando conocen estructuras empresariales completas. Durante años, su silencio fue interpretado como estabilidad interna. No aparecieron filtraciones públicas vinculadas a su testimonio. No surgieron listas de empresas relacionadas directamente con el CJNG. No se activaron investigaciones visibles derivadas de su cooperación. Eso reforzó la percepción de que seguía guardando información crítica. Pero en procesos federales complejos, el silencio rara vez es permanente. Las condiciones cambian con el paso del tiempo judicial. Las sentencias pueden renegociarse bajo nuevos escenarios estratégicos, y la cooperación puede activarse cuando cambia el equilibrio del cártel, especialmente tras la posible muerte de su principal líder. Si decide hablar, no estaría revelando operaciones aisladas. Estaría revelando cómo funciona realmente el poder dentro del CJNG. No describiría solo rutas del pasado. Describiría estructuras que todavía podrían estar activas y conexiones que aún sostienen su capacidad financiera internacional. En investigaciones federales estadounidenses, los operadores financieros tienen un valor distinto. No explican solamente cómo entra la droga a un país. Explican cómo el dinero se convierte en influencia duradera. Revelan qué empresas funcionaron como cobertura durante años. Y señalan quién permitió que el sistema operara sin interrupciones visibles. Por eso el perfil del Queenie siempre fue considerado estratégico.
No era un detenido más dentro del expediente contra el CJNG. Era un intermediario entre estructuras criminales y circuitos legales. Un operador con acceso a redes empresariales completas y con memoria operativa acumulada durante años de expansión internacional. Durante mucho tiempo, su silencio fue interpretado como estabilidad interna. Mientras el Queenie no hablara, el riesgo permanecía contenido. No surgieron revelaciones públicas derivadas de su testimonio. No aparecieron estructuras empresariales directamente expuestas, y eso protegía una parte fundamental del sistema financiero del cártel. Sin embargo, en procesos federales complejos, el silencio no es permanente. Las condiciones judiciales cambian con el tiempo. Las estrategias de defensa pueden transformarse bajo presión institucional, y la cooperación puede activarse cuando el contexto se vuelve favorable, especialmente tras la desaparición de un liderazgo central. La posible muerte del Mencho introduce justamente ese cambio. Rompe una referencia interna de control operativo. Reduce mecanismos indirectos de protección dentro de la organización y transforma el valor estratégico de la información acumulada durante años. Información que el Queenie conoce con precisión estructural. Si decide cooperar, no caería un operador. Caería el sistema que permitió crecer al cártel durante años. Porque no hablaría solo del pasado operativo del CJNG. Hablaría de estructuras que podrían seguir funcionando actualmente. De empresas utilizadas como cobertura internacional. Y de intermediarios que nunca han sido investigados públicamente. Eso incluye posibles vínculos con redes logísticas fuera de México. Contactos en sistemas bancarios utilizados durante años. Intermediarios empresariales que facilitaron transferencias encubiertas. Y operadores financieros invisibles para la estructura armada del cártel. Personas clave para su expansión internacional silenciosa. El impacto de una declaración así no sería inmediato en las calles. No provocaría enfrentamientos visibles en cuestión de horas, pero sí podría activar investigaciones coordinadas en varios países. Congelar activos estratégicos vinculados a la organización y alterar la estructura económica que sostiene su operación global. Ese tipo de golpes rara vez aparecen en titulares al inicio. Primero desaparecen empresas utilizadas como cobertura financiera. Después desaparecen intermediarios logísticos estratégicos. Luego comienzan detenciones selectivas fuera del territorio mexicano. Y finalmente se interrumpen rutas completas de financiamiento internacional. Por eso la verdadera pregunta ya no es solo quién controlará el CJNG. La pregunta es si su base financiera seguirá intacta en los próximos meses. Porque si esa base se debilita, cambia toda la capacidad operativa del grupo. Y en ese escenario, la estructura del cártel entra en una fase distinta. Una fase que no depende del territorio, sino del dinero. Cuando un operador financiero decide colaborar con fiscales federales estadounidenses, no entrega únicamente episodios aislados del pasado criminal. Entrega estructuras completas construidas durante años de operación. Relaciones empresariales utilizadas como cobertura estratégica. Y mecanismos diseñados para ocultar capital dentro del sistema legal. En casos anteriores contra organizaciones criminales mexicanas, las declaraciones financieras han tenido efectos más profundos que capturas armadas. Detener sicarios reduce capacidad operativa temporal. Pero exponer redes económicas compromete la supervivencia estructural. Y eso cambia el equilibrio interno de cualquier cártel. El Queenie no operaba en una sola plaza ni en un solo estado. Su función estaba vinculada a flujos internacionales de capital.
Participaba en la administración de empresas relacionadas indirectamente con el CJNG. Supervisaba rutas financieras utilizadas durante años y mantenía contacto con operadores fuera del núcleo armado del grupo. Eso significa que su información no se limita a México. Podría involucrar estructuras en América Latina, Estados Unidos y Europa. Empresas utilizadas como intermediarias comerciales durante años. Sociedades aparentemente legales con vínculos indirectos con el cártel. Y circuitos financieros diseñados para evitar rastreo institucional. Cuando ese tipo de información entra en manos de fiscales federales, no se procesa como un expediente ordinario. Se convierte en base para investigaciones paralelas simultáneas. Permite coordinar agencias en distintos países al mismo tiempo. Y abre la puerta a operaciones silenciosas de congelamiento financiero. El impacto inicial casi nunca es visible para la opinión pública. No aparecen operativos espectaculares en las primeras semanas. No hay anuncios inmediatos sobre estructuras completas desmanteladas. Lo que ocurre primero es la identificación precisa de objetivos estratégicos. Y después comienzan las acciones selectivas. Podría provocar congelamientos simultáneos de empresas, cuentas y rutas financieras en varios países al mismo tiempo. Eso altera la capacidad operativa sin disparar un solo enfrentamiento armado. Reduce liquidez disponible para mandos regionales. Limita capacidad logística en rutas internacionales. Y obliga a reorganizar estructuras completas en silencio. Ese tipo de incertidumbre genera reacomodos rápidos dentro del cártel. Mandos regionales refuerzan su seguridad personal. Operadores financieros modifican rutas de transferencia. Algunas empresas dejan de operar de forma repentina. Y ciertos enlaces desaparecen sin explicación pública. Históricamente, los momentos de mayor vulnerabilidad en organizaciones criminales no coinciden siempre con capturas espectaculares. Coinciden con filtraciones internas o declaraciones judiciales estratégicas. Porque esas revelaciones afectan la confianza entre los propios mandos. Y sin confianza operativa, la coordinación empieza a fracturarse. Además, la posible muerte del Mencho elimina un elemento clave de control interno. Durante años funcionó como árbitro dentro de la estructura. Su presencia contenía conflictos entre operadores regionales y mantenía alineados intereses que no siempre coincidían entre sí. Sin esa figura, cualquier revelación externa adquiere mayor impacto. Cuando un operador financiero de alto nivel decide hablar en una corte federal, el valor principal de su testimonio no está en lo que ya se conoce públicamente. Está en los vínculos que nunca fueron investigados formalmente. En las relaciones empresariales invisibles durante años. Y en las identidades que sostuvieron el crecimiento silencioso del cártel. Durante su expansión internacional, el CJNG necesitó algo más que rutas de tráfico. Necesitó estabilidad financiera constante fuera del territorio mexicano. Eso implicó intermediarios empresariales en distintos países. Sociedades utilizadas como plataformas de inversión indirecta. Y operadores capaces de mover capital sin levantar alertas inmediatas. El CUINI participaba precisamente en ese nivel estratégico. No operaba únicamente como administrador de recursos ilícitos. Participaba en circuitos de dispersión financiera internacional. Supervisaba estructuras empresariales utilizadas como cobertura. Y mantenía contacto con operadores que nunca aparecieron públicamente. Si decide declarar, su testimonio podría señalar estructuras completas. No solo individuos aislados dentro del CJNG. Podría describir empresas utilizadas como plataformas logísticas encubiertas.
identificar intermediarios clave en transferencias internacionales y reconstruir rutas financieras que podrían seguir activas hoy. Ese tipo de información cambia la lógica de las investigaciones federales. Permite actuar simultáneamente en varios países. Facilita el congelamiento coordinado de activos estratégicos. Reduce la capacidad del cártel para reorganizar recursos rápidamente. Y altera su margen de maniobra fuera de México. También existe otro nivel de impacto posible dentro del propio CJNG. Las declaraciones financieras suelen generar sospechas internas inmediatas. Algunos mandos comienzan a preguntarse quién más podría estar negociando. Otros intentan proteger activos antes de que sean identificados oficialmente. Y ese proceso altera la estabilidad interna de cualquier organización criminal. Históricamente, cuando aparecen testimonios de este tipo, surgen reacomodos internos. Operadores desaparecen de sus posiciones sin explicación pública. Rutas dejan de utilizarse de manera repentina. Empresas dejan de operar sin previo aviso administrativo. Y estructuras enteras se reconfiguran en cuestión de semanas. El momento en que esto ocurre tampoco es casual. La posible muerte del Mencho elimina una referencia central de autoridad. Reduce la capacidad del grupo para responder con una sola estrategia. Y abre espacio para decisiones individuales dentro de la organización. Eso incrementa el riesgo de fracturas internas silenciosas. Además, el QINI no representa únicamente información financiera histórica. Representa memoria operativa acumulada durante años de expansión internacional. Conoce relaciones estratégicas construidas fuera del territorio mexicano. Identifica intermediarios que facilitaron crecimiento logístico global. Y entiende cómo se integró el CJNG en redes criminales internacionales. Por eso su posible declaración no sería solo una pieza más dentro de un expediente judicial. Podría convertirse en un mapa detallado del funcionamiento interno del cártel. Un documento capaz de explicar cómo se sostiene realmente su poder económico. Y una guía operativa para investigaciones que todavía no han comenzado públicamente. Las organizaciones criminales de gran escala no desaparecen de un solo golpe. No colapsan inmediatamente tras la captura de un operador estratégico. Y tampoco se fragmentan automáticamente tras la muerte de un líder. Lo que ocurre normalmente es un proceso gradual de debilitamiento estructural. Un desgaste silencioso que se vuelve visible con el paso del tiempo. El CJNG ha demostrado durante años una capacidad poco común de adaptación. Sobrevivió a operativos federales en múltiples estados estratégicos. Mantuvo rutas internacionales bajo presión constante. Sostuvo presencia territorial incluso en escenarios de confrontación directa. Y consolidó alianzas que ampliaron su alcance fuera de México. Sin embargo, las organizaciones cambian cuando pierden sus centros de equilibrio. La posible muerte del Mencho representa uno de esos momentos críticos, no solo por la figura operativa que desaparece, sino por la estructura de autoridad que deja de existir internamente. Eso altera la forma en que se toman decisiones dentro del grupo. Si a ese escenario se suma una declaración del QINI en Estados Unidos, el impacto podría producirse en dos niveles simultáneos. Primero, en la estabilidad financiera que sostuvo la expansión del cártel. Después, en la confianza interna entre sus operadores estratégicos. Dos factores que normalmente garantizan continuidad organizativa. Las investigaciones federales derivadas de testimonios financieros no son inmediatas. Se desarrollan durante meses o incluso años antes de hacerse visibles públicamente. Pero cuando aparecen, suelen afectar sectores completos del sistema criminal.
no solo individuos específicos dentro de la estructura. Ese tipo de impacto transforma el entorno operativo del cártel. Además, existe otro elemento que rara vez se menciona en escenarios de sucesión. El liderazgo no depende únicamente del control territorial armado. Depende también del acceso a recursos económicos estables. Sin ese acceso, la capacidad de expansión se reduce rápidamente y la influencia regional comienza a fragmentarse. El CJNG no depende solo de quién mande. Depende de quién controle su dinero. Y ese control podría verse comprometido si aparecen nuevas declaraciones judiciales, especialmente si provienen de operadores financieros con conocimiento estructural, personas capaces de reconstruir redes completas ante fiscales federales, testimonios con impacto internacional acumulativo. Hasta ahora no existe confirmación pública de una cooperación formal del QINI. Tampoco hay documentos judiciales recientes que describan nuevas declaraciones suyas. Pero el contexto estratégico ha cambiado de manera evidente. Y eso modifica el valor potencial de la información que posee. Especialmente tras la posible desaparición del liderazgo histórico del CJNG. Las agencias estadounidenses han demostrado en otros casos similares que esperan el momento adecuado antes de activar información sensible. No actúan necesariamente cuando ocurre una captura importante. Actúan cuando el entorno permite maximizar el impacto estructural. Y ese momento podría estar acercándose. Porque si el QINI decide hablar en Estados Unidos, no estaría cambiando un proceso judicial. Estaría cambiando el equilibrio interno del CJNG. Y en ese escenario, la pregunta ya no sería quién heredó el cártel. La pregunta sería cuánto del cártel puede sobrevivir después de su declaración.